lo que necesitaba, terminar el año con un triunfo en la Cámara de Senadores, un triunfo que le sirvió no solamente para tener presupuesto para el próximo año, sino también para tapar un poco lo que había sido la performance del oficialismo en la Cámara de Diputados, con un presupuesto. Fíjense ustedes que cuando se votó en la Cámara de Diputados con el capítulo 11 eliminado que preveía la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, las primeras horas el gobierno salió a decir no es el presupuesto que nos representa, no queremos este presupuesto. Javier Milei incluso amenazando con vetar este presupuesto, y cuando se vota en el Senado es todo relato, todo épica, y finalmente este gobierno tiene el presupuesto que quería. Bueno, ¿por qué? Porque necesitaba mostrar un triunfo, no solamente a la sociedad, sino sobre todo también a los organismos internacionales, al Fondo Monetario Internacional, que le estaba pidiendo acuerdos, que le estaba pidiendo gobernabilidad y sobre todo justamente una ley que marque hacia dónde van a ir los gastos, por más que ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo, desde que se presentó el presupuesto en octubre. Es una ley totalmente dibujada, con números que no tienen nada que ver con lo que va a pasar seguramente, pero necesitaba el gobierno presupuesto. Por un lado, ganó mostrando que tiene presupuesto 2026, ganó tapando un poco lo que pasó en la Cámara de Diputados y sobre todo, y no hay que subestimar, también ganó rompiendo a la oposición. Rompiendo entre comillas, porque es un día a día esto que pasa con el oficialismo y lo que pasa con la oposición. Ya veníamos viendo año tras año en los últimos dos a un radicalismo que votaba dividido, o sea, hablar del radicalismo y no hablar de crisis interna o de disputas y de peleas es casi imposible, pero veníamos viendo, incluso en su momento bautizamos a radicales con peluca que terminaron siendo libertarios, se terminaron yendo del bloque radical porque votaban con La Libertad Avanza, mientras otros radicales defendían lo que históricamente debe defender el Partido Radical. Una de esas cosas es la universidad pública gratuita y el financiamiento, sobre todo universitario, algo que terminó de romperse en el Senado cuando algunos radicales, solo 3 no acompañaron, pero algunos radicales votaron este presupuesto, que lo decíamos también. Ojo, porque más allá de que no está en la derogación de las leyes estas que mencionábamos, igualmente era un presupuesto de ajuste a la educación, sobre todo el famoso capítulo 2. Rompió al radicalismo, La Libertad Avanza, y rompió al peronismo también, La Libertad Avanza. Y rompió el peronismo en su casa, o sea, rompió el peronismo en el Senado, en donde el peronismo está acostumbrado, incluso cuando pierde elecciones, a ser local. O sea, con el gobierno de Mauricio Macri, ¿en donde el peronismo mantenía el poder? En el Senado. ¿En donde hasta diciembre el peronismo mantuvo el poder? En el Senado. La Cámara de Diputados iba y venía. O sea, tenía momentos en donde se mostraba más oficialista, pero la verdad es que el peronismo en el Senado era el dueño de casa. Bueno, Patricia Bullrich llegó, yo incluso vi algunos mensajes de WhatsApp y demás. Patricia Bullrich llegó y el peronismo, hay senadores del peronismo que le decían, ¿por qué venís a buscar a los nuestros si vos los votos ya los tenés? Estás holgado. Bueno, la senadora decía, porque necesito romper al peronismo. O sea, cuando uno mira los números, los 3 que votaron a favor del presupuesto, los 3 peronistas que votaron a favor del presupuesto, no necesitaban votar porque el gobierno ya tenía los votos. Pero ¿qué pasó? O sea, le decían a último momento 2 gobernadores, sobre todo Jalil y Jaldo, Catamarca y Tucumán, le escribían a estos senadores y le decían, votan con el oficialismo. O sea, está bien que miremos a los senadores, pero también miremos a estos gobernadores. Uno por ahí a veces la política no la entiende, pero bueno, Andrada, uno de los que votó, Moisés también y Sandra Mendoza, son los 3 que votaron a favor del presupuesto peronistas, que llegaron con una boleta peronista
al Senado, bueno, tienen jefes políticos. Y cuando tenés jefe político, viste que a uno no le gusta, pero habitualmente incluso el peronismo es el más verticalista de todo, en el kirchnerismo. O sea, se votaba como se decidía en la Casa Rosada. Yo escucho a veces que no les gusta cómo votan los legisladores de La Libertad Avanza porque son verticalistas sin importar lo que piensan. Y bueno, responden un poco, en el peronismo pasaba esto. ¿Cuál es el problema ahora? Que no hay un líder que aglutine a todos, o sea, que no hay alguien que diga vamos por acá y van todos por ahí. Entonces vos tenés un jefe político que es un gobernador que le dice anda por este lado. En el medio estaba Jalil escribiéndole a los legisladores para que voten a favor del presupuesto, y estaba Sergio Massa diciéndole a Carolina Moisés abstenete. O sea, porque lo inentendible es que hayan acompañado el capítulo 2. Eso es lo inentendible para el peronismo, porque incluso el peronismo necesitaba que el gobierno tenga presupuesto. Los gobernadores, porque tienen que gestionar, ya no podías tener un presupuesto prorrogado con un gobierno haciendo lo que quisiera. Y sobre todo también una senadora importante del peronismo me lo reconocía, bueno, ahora tienen los números, nosotros podemos ya auditar, entre comillas, o sea, controlar los números. Bueno, presentaron este presupuesto, a partir de ahora queremos ver que cumplan con ese presupuesto que supuestamente presentaron, que no lo presentaron supuestamente, que presentaron, pero que supuestamente ustedes dicen que pueden cumplir, aunque nosotros decimos que es muy difícil de cumplir. Lo cierto es que a Patricia Bullrich le sobraban los votos que tenían, pero querían ir por todo y fueron finalmente por todo. Ahora, atención, porque lo venimos viendo en el gobierno de Javier Milei. Esto es voto a voto, es proyecto por proyecto. No significa que Patricia Bullrich tuvo 46 votos, que va a tener 46. Algunos dicen, bueno, 45 que son 44 que son más o menos la oposición dura, los aliados y la oposición. Y la verdad es que a mí me lo decían de los dos bandos, ¿no? Del peronismo y de La Libertad Avanza. Es una votación a la vez. O sea, el triunfo que hoy vemos de Javier Milei, que está bien, cierra el año eufórico, porque lo decimos, tiene presupuesto, rompió a la oposición, tapó lo que pasó en la Cámara de Diputados. Bueno, lo tiene que revalidar sesión tras sesión. Y la próxima sesión va a ser en el Senado la reforma laboral. Yo preguntaba, ¿qué pasa con los peronistas en la reforma laboral? Bueno, decían, están pagando un costo muy alto hoy estos tres peronistas, uno los ve en las redes sociales, están pagando un costo muy alto los peronistas por haber votado sobre todo a favor del capítulo 2 que ajustaba a la educación pública. No creemos que vayan a votar a favor de la reforma, pero los llamados sucedieron durante todo el día, gobernadores que le decían votan con el oficialismo, los otros dirigentes del peronismo que le decían aunque sea absténganse en el capítulo 2, es una pelea minuto a minuto. Está bien, Milei puede celebrar hoy el fin de año, un fin de año que lo trae mucho más holgado de lo que lo empezó, lo decimos siempre en esta columna, lo empezó con el escándalo del caso Libra, el 14 de febrero, imagínense cómo empezó el año, transcurrió muchísimos escándalos, aunque obviamente ganó las elecciones, pero en este gobierno es todo demasiado efímero. O sea, pensemos que de ganar las elecciones, lo que inmediatamente tuvimos es la derrota en la Cámara de Diputados de esos incisos que dejaban afuera a las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. Tuvo una derrota tremenda. El gobierno se levantó y dijo, bueno, los números que pretendía tener en la Cámara de Diputados no lo tenía. Bueno, lo dio vuelta con la Cámara de Senadores, pero es todo muy efímero. En la Casa Rosada me parece que lo tienen en claro y que lo saben. Por eso, el peronismo me decía, es sesión tras sesión, es voto por voto, y en el gobierno también lo saben. Ahora, se activaron todos los teléfonos. El gobierno puso toda la política encima. Cuando uno dice, che, ¿quiénes son los ganadores de tener presupuesto? La verdad es que Diego Santilli se metió, Patricia Bullrich se metió. Después voy a hacer un paréntesis entre este vínculo. Ojo con este vínculo porque ya me parece que hay algunos celos
por cómo se mueve la política. Se metieron los Menem, se metió Manuel Adorni, se metieron todos para tener presupuesto. Lo lograron, pero todo es muy efímero. Radio 10. Siempre noticias.